Los vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación. Capítulo 5. Las cosas que es necesario vencer, primera parte. Hasta este punto, mediante la gracia y la misericordia del Señor, hemos hablado de dos grupos de vencedores. Los únicos creyentes que serán arrebatados al trono de Dios. En otras palabras, los únicos que irán directamente al cielo. Ningún otro creyente después de ellos, a excepción de los dos testigos que profetizarán durante los 1260 días que ha de durar la gran tribulación, será llevado directamente al cielo. Como veremos en un capítulo posterior, los vencedores de la gran tribulación serán llevados primero a los aires, donde pasarán por el juicio del tribunal de Cristo, y luego sí irán al trono de Dios, pero para estar de pie sobre el mar de vidrio, y para cantar no el cántico de las primicias que solo ellas podrán aprender, sino el cántico de Moisés y del Cordero. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia y su imagen, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. Nos falta hablar de los vencedores de la gran tribulación, pero debido a que su condición será un tanto diferente a las primicias y al hijo varón, hablaremos de ellos en un capítulo posterior, y nos dedicaremos en este a buscar revelación acerca de las cosas que tanto las primicias como el hijo varón deben vencer para alcanzar el galardón, proceso que debe realizarse durante la vida del creyente aquí en la tierra. Hemos afirmado que las 7 cartas que el Espíritu escribió al ángel de cada una de las 7 iglesias relatadas en Apocalipsis capítulos 2 y 3 son un registro de la historia de la degradación de la iglesia a lo largo de los siglos, comenzando por Éfeso en el primer siglo y llegando a la Odisea, que corresponde a la condición más notoria de la iglesia contemporánea, la realidad de la iglesia en el tiempo que antecede a la segunda venida del Señor. Más revelación sobre el tema puede encontrar en el libro La degradación de la iglesia, del mismo editor y publicado por este medio. En cada una de las 7 cartas al ángel de cada una de las 7 iglesias encontramos aspectos que hay que vencer. Y como estamos viviendo el final de los tiempos que anteceden a la gran tribulación, es necesario conocer qué debemos vencer para poder ser parte de las primicias o del hijo varón, y así ser raptados para el trono de Dios a disfrutar allí de todas las cosas sublimes y excepcionales que el Señor nos ha mostrado en los capítulos precedentes de este libro. Primero, el primer amor en Éfeso. La primera de las 7 cartas de Apocalipsis que el Espíritu escribió al ángel de la iglesia en Éfeso refleja la situación de la iglesia en su comienzo, la época inmediatamente posterior al día de Pentecostés, relatado en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, en donde se ve el comienzo de la iglesia, la manifestación que Dios había deseado de la eternidad y a lo largo de los siglos. Por eso la palabra Éfeso en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego koiné, significa deseada. El hecho de que la iglesia haya llegado a existir después de la muerte, resurrección, ascensión y entronización del Señor Jesús colmaba el deseo y anhelo profundos que había en el corazón de Dios. Dios tenía ahora en la tierra un hombre corporativo con quien disfrutar, la iglesia a quien amar y con quien llevar adelante su propósito. Un grupo de hombres y mujeres que lo amaban y hacían su voluntad, que lo complacían y satisfacían. La iglesia era para el Señor el centro de su trabajo. Dios ahora no estaba solo, tenía su ayuda idónea.
Tenía un grupo de seres humanos en quienes sembrar su naturaleza divina y crecer en ellos mediante su obra de transformación hasta conformarlos a la imagen de su Hijo y hacerlos iguales a Él. Hechos 2 relata que cuando llegó el día de Pentecostés, los hermanos, los hijos del Señor, estaban juntos en un lugar, siendo uno con el Espíritu, siendo unánimes. Y en esa condición el Espíritu tomó a cada uno de ellos y habló a los judíos que estaban por allí lo que Él deseaba hablarles. ¡Qué momento más glorioso! Dios manifestándose como Él deseaba, haciendo a través de esos hombres lo que Él le placía. Esta es la acción y la manifestación del misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Para Dios y para los hermanos, esto debía parecerse al día en que un hombre y una mujer se casan en la voluntad del Señor. Cuando un hermano o una hermana piden al Señor que les dé su ayuda idónea, su cónyuge, cuando los jóvenes saben esperar en el Señor, Él apareja a la persona con quien se han de unir en matrimonio y llega el día, el dichoso día en que ese sueño y anhelo se vuelve realidad. ¡Qué día más hermoso y sublime! ¡Qué satisfacción, qué paz y qué gozo se experimentan al tener ese hombre o esa mujer con quien ha soñado! En verdad no se encuentran las palabras adecuadas para describir esos momentos. Este debió ser el sentir del Señor al tener la iglesia, su cuerpo, su ayuda idónea. Sin embargo, esa felicidad no fue duradera, porque hay un enemigo de Dios y nuestro que no descansa, que siempre busca estropear y arruinar el plan del Señor. En poco tiempo, debido a que los hermanos aún tenían y tienen un alma caída, lentamente se fueron desviando, se dedicaron a hacer muchas obras para el Señor, tales como probar a los falsos apóstoles, no soportar a los malos, trabajar arduamente por amor del nombre del Señor y no desmayar, entre otras cosas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Todas estas obras realizadas por los hermanos en Éfeso fueron buenas obras que el Señor no rechazó, pero tampoco alabó ni aceptó, porque en verdad todas ellas se originaban en el deseo sincero de los hermanos por agradar al Señor y no tenían como fuente el deseo del corazón y la voluntad del Señor. Desde el comienzo de la iglesia había algunos que luchaban por ser líderes, por ser apóstoles, y no lo eran, porque una función en la iglesia, cualquiera que ella sea, se da porque el Señor constituye a tales personas para que sirvan a los santos con determinada función. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Ya en Éfeso ocurría lo que es común en las llamadas, entre comillas, iglesias. Hay algunos que se proclaman como los siervos del Señor, los apóstoles, los enviados, los ungidos y otros títulos, con el objeto de empoderarse de los hermanos, de subyugarlos, de obligarlos a hacer su voluntad y de alejarlos del Señor. Por lo menos en Éfeso los hermanos los probaron y comprobaron que no eran apóstoles, que no habían sido constituidos por el Señor y que eran falsos. El cristianismo contemporáneo está lleno de tales falsos apóstoles, pastores, evangelistas, reverendos, ungidos y tantos títulos más. Y los falsos creyentes de los que está lleno el cristianismo, ni aun los creyentes genuinos que hay en medio de él, tienen la capacidad de discernir su falsedad. Es por eso que con la intención de enderezar el corazón de los santos, el Señor no vacila en decir: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4.
Es como si el Señor les dijese: las obras que ustedes hacen no tienen para mí mayor importancia, porque en ellas están poniendo toda su alma, pero no me permiten que sea yo quien las haga. Ustedes se han dedicado a hacer obras para mí, pero están separados de mí. Ustedes no me permiten que los encabece. Ustedes no andan en las obras que yo he preparado de antemano para que anduviesen en ellas, sino que están haciendo sus propias obras. Ustedes me han dejado como su primer amor y me han relegado a un segundo plano. La iglesia siguió un camino muy parecido al tomado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 2 versículo 13. ¿Qué es dejar el primer amor? En palabras sencillas, es permitir que personas, cosas o actividades ocupen en el corazón del creyente el lugar que le corresponde al Señor. Es interesante ver el comienzo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Cuando hubo un principio, antes del tiempo, solo había Dios y el Verbo y Dios. Y volver al primer amor es volver al principio, es permitir que en la vida del creyente solo esté Dios, es hacer que Él sea el origen, la fuente de todas las cosas que el creyente vive en su vida cotidiana, que sea Él quien haga sus obras. Antes de la caída de Adán en el huerto de Edén, nada interfería en la comunión entre Dios y el hombre. Los dos vivían en el primer amor. Pero en Génesis 3, el hombre dejó su primer y único amor y permitió que la naturaleza del maligno llenara su ser, y de esa manera cayó del propósito de Dios. Los hermanos en Éfeso fueron distraídos haciendo obras para el Señor, y dejaron al Señor como la fuente, como el origen de esas obras, y por eso el Señor viene a reprocharles su actitud. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estas dos frases muestran la insatisfacción del Señor. Él no estaba complacido con que ellos se dedicaran a hacer obras que Él no les había mandado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Los hermanos en Éfeso estaban dejando de tener comunión con el Señor. No estaban siendo íntimos con Él. No se dejaron encabezar por el Señor y lo abandonaron como el centro de su vivir. Esto no se escribió solamente como registro histórico, porque a Dios le interesa hablar poco de la historia, sino que se ha escrito como testimonio para nosotros, para quienes vivimos en este tiempo, que corresponde a la época que antecede a la venida del Señor, para que veamos las situaciones que disgustan al Señor, nos arrepintamos sinceramente, nos volvamos de todo corazón a Él y alcancemos el galardón de ser vencedores. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. El primer gran problema que hay en la iglesia actual, conformada por miles o tal vez millones de grupos, entre comillas rediles cristianos, a lo largo y ancho de la tierra, es precisamente ese. Han dejado al Señor como el centro de su vivir. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Los hijos de Dios que están en el cristianismo no conocen al Señor, porque no tienen revelación de Él, y no tienen revelación porque no saben usar su espíritu, y al no saber vivir por el espíritu, no saben tener intimidad ni comunión con el Señor, y Él queda relegado a un segundo plano. Nadie puede ser íntimo de quien no conoce. Debido a la carencia de conocimiento espiritual que los cristianos tienen del Señor, se levantan entre ellos unos líderes sedientos de reconocimiento, fama y riquezas materiales, y lo llenan de doctrinas y de enseñanzas heréticas, de prácticas aparentemente basadas en la Biblia, y construyen lo que Efesios 4:14 llama un sistema de error, haciendo uso de un sinnúmero de triquiñuelas y artimañas, que apartan a los hermanos del Señor, los alejan del primer amor y hacen que el Señor quede relegado a un segundo plano.
que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y en este aspecto el Señor advierte: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. En la amonestación el Señor advierte a los creyentes que recuerden de dónde han caído. Recordar no es nada distinto a rememorar hechos ocurridos en el pasado, y aquí sin duda se refiere al comienzo de la iglesia de Pentecostés. La noche de la resurrección del Señor Jesús, Él vino a sus discípulos y se sopló en su interior como el Espíritu Santo. Después, durante 40 días, los capacitó para que se acostumbraran a su presencia invisible, porque una vez que el Señor se sopló en ellos como el Espíritu Santo, ya nunca más los dejó, porque así se lo advirtió. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Mateo 28, versículo 20. Igualmente, durante los 40 días fue llenando el alma de sus discípulos de su naturaleza y vida divina, y con todas sus insondables riquezas. Pasados 40 días ascendió de manera visible al cielo, pero a la vez se quedó dentro de ellos como el espíritu de vida, y por esa razón ellos fueron capaces de vivir juntos, vivir en unanimidad y orar durante 10 días. Después de esos 10 días llegó Pentecostés y el Espíritu se manifestó a través de ellos, hablando y diciendo lo que Él quería, porque esos 120 hermanos que estaban en el aposento alto eran diligentes en guardar la unidad del Espíritu, eran unánimes y tenían como su cabeza única y su único líder al Espíritu Santo, es decir, ellos vivían en el primer amor. A esto se refiere el Señor cuando afirma: recuerda por tanto de dónde has caído. Este vivir en el Espíritu que comenzó en Pentecostés lamentablemente no fue duradero, sino que los hermanos se centraron en sus propias obras y dejaron de hacer las obras que el Señor ha preparado de antemano para que sus hijos anden en ellas, y por esa razón cayeron del deseo, la voluntad y el propósito del Señor. Esta actitud es una caída bien palpable, y el Señor les dice a sus hijos que recuerden de dónde han caído, y es similar a la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. Continuando con la amonestación, el Espíritu usa un imperativo: arrepiéntete. La palabra griega usada aquí es metanoeo y quiere decir un cambio en la actitud, en la mente. Los hermanos de la época de Éfeso olvidaron rápidamente cómo había sido la iglesia en sus comienzos, cómo los santos tenían un vivir absoluto en el Espíritu, cómo ellos hablaban y hacían solamente lo que el Espíritu hablaba y hacía a través de ellos. A cambio de esa actitud comenzaron a hacer sus propias obras, creyendo que con ellas agradaban al Señor. Es necesario recordar que el Señor no necesita ni acepta las obras que una persona ni una organización pueda hacer para Él, por buenas, morales, espirituales y excelentes que esas obras sean. El Señor solo acepta las obras que Él hace en y por medio de cada uno de sus hijos, nada más. Por eso el Señor pide a sus hijos de hoy que recuerden de dónde han caído y se arrepientan, pero Él agrega más: haz las primeras obras. Hacer las primeras obras es volver a la situación que había en el aposento alto en Pentecostés, una dependencia total y absoluta del Espíritu, donde los santos fueron diligentes y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Permanecieron todos en unanimidad, teniendo el mismo sentir y hablando la misma cosa, teniendo la misma regla y la misma visión, porque es la única manera y el único camino que el Señor ha establecido para sus hijos y su cuerpo, la iglesia. Como esto no ocurría en Éfeso, el Señor advirtió a los santos desde esa época: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Y eso exactamente fue lo que ocurrió. Como ellos no se volvieron al primer amor, el candelero que alumbraba a los santos
desde la primera época de la iglesia, fue removido y ellos se quedaron en tinieblas, sin luz. Este es un claro diagnóstico de la iglesia contemporánea. Casi todos los hermanos están en tinieblas. La luz de la gloria de Dios no resplandece en ellos porque ellos están llenos de conocimiento mental de la Biblia, pero no hay un conocimiento de Dios que les haya sido revelado en su espíritu porque no lo buscan y no saben buscarlo. Funestamente, los pocos hijos de Dios que engrosan las filas del cristianismo contemporáneo no saben que tienen un espíritu y quienes lo saben no conocen su esencia, su funcionamiento y su utilidad. Es difícil encontrar creyentes que tengan claridad sobre su espíritu humano y menos que sepan vivir en ese espíritu. Los cristianos se limitan a buscar un conocimiento mental de la Biblia, repitiendo como grabadoras el texto de algunos versículos, pero no son personas que entran en su espíritu y viven allí una genuina comunión con el Señor. Y al no tener comunión, no les resplandece la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 6. Si el Señor quita el candelero de en medio, no hay la luz, que es Dios mismo, que alumbra en medio de la época actual de tinieblas, y al no ser alumbrados no se sabe, no se conoce, ni se puede seguir el camino, que es la persona misma del Señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Todo esto ocurre como consecuencia de dejar al Señor como el centro y la causa del vivir de los creyentes, porque han perdido el primer amor. Es urgente vencer esta situación de la iglesia degradada y tener al Señor de primero en el día a día. Hubo algo en Éfeso que el Señor aprobó, que los hermanos aborrecían, las obras de los nicolaitas, las cuales no son nada distinto a la jerarquización de la iglesia, mediante la cual unos se creen los siervos, los enviados de Dios, y se enseñorean de los demás hermanos. Sin embargo, el trabajo del diablo produjo sus efectos, y en Pérgamo el nicolaísmo, más que una obra, se convirtió en una doctrina, de la que hoy está totalmente lleno el cristianismo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Cada vez que un creyente se vuelve al Señor y lo toma como el primero, como el centro de su vivir, está venciendo la condición de degradación, la caída del primer amor. Como consecuencia, el Señor poco a poco se va revelando en él, le va mostrando quién es él, le va indicando su plan y el camino por donde debe andar. En otras palabras, si usted se vuelve al Señor para vivir en comunión con él permanentemente, está venciendo la pérdida del primer amor, y el candelero que alumbra los ojos de su entendimiento vuelve a producir la luz necesaria para ver el camino por donde debe andar en estos días malos, en los que es necesario redimir bien el tiempo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Si esa es su condición, el Señor le promete que como consecuencia de vencer la pérdida del primer amor, le dará a comer del árbol de la vida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, versículo 7. Casi ningún creyente contemporáneo sabe que el Señor es comestible y que su necesidad más apremiante es comer permanentemente de todas las riquezas que el Señor ha preparado para sus hijos. Por ese motivo, los creyentes no tienen una dieta espiritual adecuada, y en ese campo son débiles y raquíticos, siguiendo a hombres, doctrinas, ministerios y movimientos, pero no llenándose del Señor y nutriéndose con sus riquezas para ser fuertes y crecer,
hasta llegar a su estatura y cumplir plenamente el propósito para el cual el Señor los ha salvado y los ha hecho miembros de su cuerpo. Obsérvese que el árbol de la vida que el Señor proporcionará a quien venciere la caída del primer amor está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es el paraíso de Dios? No es un huerto de árboles y cosas así, ni un ambiente físico, sino que es el ámbito donde Dios y el creyente viven en plena comunión, como ocurría entre Dios y Adán en el huerto de Edén antes de la caída. Dios desea y necesita que sus hijos vivamos en permanente comunión con Él y que venzamos el asunto de tener amores distintos a Él. Los creyentes que lo hagamos viviremos en una continua comunión con el Señor para satisfacción mutua del Señor y nuestra. Vencer la situación caída de la iglesia contemporánea en el sentido de haber dejado al Señor como el primer amor garantiza que la luz del candelero volverá a alumbrar al creyente vencedor y podrá ver el camino que debe seguir diariamente para agradarlo. Igualmente, el Señor será su suministro alimenticio espiritual, supliéndolo con el árbol de la vida, viviendo en permanente comunión con Él, para de esa manera ser espiritualmente robusto, vivir una vida plena en Él y alcanzar la meta que Él se ha propuesto con sus hijos. Segundo, la fidelidad en Esmirna. Así como el Señor comenzó su obra de edificación de la iglesia, Satanás también continúa la suya de degradación y de oposición al plan de Dios. Y en la segunda etapa de la iglesia correspondiente a Esmirna, avanza un poco en ella. En esa etapa el Señor habla de la sinagoga de Satanás, lo cual quiere decir que el enemigo comienza a manifestar una forma de organización para perseguir a los hijos de Dios, para atacarlos y para tratar de destruir el plan del Señor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. La palabra sinagoga es una traducción del término griego sunagoge y se compone de dos vocablos, sune, que quiere decir juntamente, y ego, traer. La palabra entonces quiere decir traer juntos, o sea, reunión o asamblea de personas. Como los israelitas perdieron el templo cuando fueron invadidos y deportados por el rey babilonio Nabucodonosor, con el paso de los años comenzaron a reunirse en ciertos lugares que llamaron sinagogas, donde leían y enseñaban las escrituras. Cuando la iglesia se instaura en la tierra, Satanás se toma las sinagogas y desde ellas ataca a los hijos de Dios. Por eso el Señor habla de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo anterior nos lleva a inferir que toda organización religiosa, llámese como se llamare y sea de la índole que fuera, es una invención humana que no tiene nada que ver con el deseo y la voluntad de Dios. Y en esas organizaciones se escuda y se esconde Satanás para estorbar y tratar de dañar el plan de Dios y atacar a los santos que son uno con el Señor. Los hermanos que se mantienen fieles al Señor en la etapa de Esmirna son perseguidos por los falsos creyentes, que dicen ser hijos de Dios y afirman que lo están sirviendo, pero que en realidad son emisarios de Satanás, dedicados a perseguir a los hermanos y a blasfemar contra ellos. Esmirna quiere decir mirra, y esta es una especia de color rojo, resinosa y aromática, de sabor amargo, que se usaba en la antigüedad para fabricar perfumes y para embalsamar muertos. Para obtenerla se hace una incisión en la corteza del árbol y de esta herida brota un flujo que toma la forma de lágrima que al secarse se torna rojiza. La manera de obtención indica su significado, sufrimientos, y estos eran propios de los hermanos en esta etapa de la iglesia, como lo mismo que de quien en cualquier tiempo vive para agradar al Señor, llenándose de Él. El Señor le anuncia al ángel de la iglesia en Esmirna, ángel que está conformado por aquellos creyentes que se mantienen fieles al Señor en medio de las circunstancias más adversas, que Él conoce sus obras, su tribulación y la pobreza por la que atravesaban.
Lo más notorio es la blasfemia de los que se decían ser judíos, pero no eran más que una sinagoga donde se adoraba y se hacía la voluntad del diablo. Esta situación es bien notoria en la iglesia contemporánea, llena de falsos ministros, organizados en grupos que no conocen ni hacen la voluntad de Dios y que se dedican a atacar a aquellos hijos de Dios que anhelan hacer la voluntad del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12. El Señor anuncia a sus hijos que quieran hacer su voluntad, que tendrán padecimiento, pero que ese no es motivo para tener temor, porque Él estará con ellos en medio del sufrimiento. No temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Un creyente que anhela agradar al Señor debe esperar ser perseguido y padecer el sufrimiento proveniente de la disciplina, los azotes, la reprensión y el castigo que vienen del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. La tendencia natural de las personas es huir de la disciplina y evitar el sufrimiento. Pero el Señor nos advierte a sus hijos que solamente si participamos de su disciplina, participaremos del fruto apacible de justicia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Solamente quien participa de la disciplina que el Señor levanta para perfeccionarlo, disfrutará del fruto apacible de justicia. El Señor advirtió al ángel de la iglesia en Esmirna que iba a padecer, pero que no debería temer. Aún le dijo que el diablo echaría a algunos de los santos en la cárcel y que tendrían tribulación por 10 días. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Apocalipsis 2, versículo 10. El objetivo de permitir que los santos sean echados en la cárcel es el de ser probados para que en la medida que el Señor encuentre fidelidad en ellos, sean aprobados. Hemos afirmado que el número 10 representa la mayoría de 12, el cual número 12 es el número eterno para Dios y representa la perfección. Tener tribulación por 10 días quiere decir que la mayoría de la vida de un creyente genuino, que ama al Señor y que hace su voluntad, será de tribulación, porque será perfeccionado por medio de ella. Si se quiere ver los sufrimientos por los que pasa un creyente genuino, que vive en intimidad con Dios y que lo agrada, léase el libro de 2 Corintios y especialmente el capítulo 12. Ahí se apreciarán todas las dificultades por las que pasó Pablo, quien fue una persona que anduvo en el Espíritu. Todos los sufrimientos se convierten a la vez en una especie de cárcel por la que no quisiéramos pasar, pero no podemos evitarla. Nuestra vida se vuelve muy limitada. A veces quisiéramos hacer, pensar y decir muchas cosas, pero debido a que nos hemos comprometido con el Señor de manera voluntaria, el Espíritu nos limita, nos restringe y nos aprisiona. Esta es la razón por la cual Pablo, por lo menos en 2 ocasiones, afirma que es prisionero de Cristo Jesús y nos ruega que andemos así. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, yo pues prisionero en el Señor. Efesios capítulo 3, versículo 1 y capítulo 4, versículo 1. El peligro que tiene un creyente que es prisionero del Señor está en que decida separarse de Él, no obedecerlo, que se canse de soportar los sufrimientos propios de Esmirna y tome la decisión de no seguirlo, porque considera que no tiene capacidad para ir adelante. Por eso el Señor le pide fidelidad para que sea vencedor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Para un creyente genuino que ama al Señor, que desee fervientemente hacer su voluntad, es posible que tenga que entregar hasta su vida física por seguirlo.
requiere mantenerse firme y fiel aún ante esa posibilidad. Comparando la frase citada arriba con el versículo 11, se establece un contraste bien importante. Ser fiel hasta la muerte es ser vencedor frente a la tribulación, la persecución y la pobreza, y es garantía para ganar la corona de vida. Pero ser infiel implica sufrir daño en la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, versículo 11. Un vencedor que haga parte de las primicias ni siquiera sufrirá la muerte, sino que será transformado en un cuerpo glorioso y será arrebatado al trono de Dios en el cielo. Y un vencedor que hace parte del hijo de Aarón, aunque tenga que pasar por la muerte antes de la gran tribulación, será resucitado y arrebatado para Dios y para su trono. Un creyente que no logre ser vencedor será juzgado en el tribunal de Cristo y echado a las tinieblas de afuera, donde por medio de muchos sufrimientos será transformado durante 1000 años, para que al final de estos pueda entrar en la Nueva Jerusalén a disfrutar de todas las riquezas del Señor por la eternidad. Esta es la gran misericordia del Señor para sus hijos, que escogió antes de la fundación del mundo. Ser echado en las tinieblas de afuera y tener un vivir de lloro y crujir de dientes es el equivalente de sufrir daño de la segunda muerte. Pablo tenía mucha revelación, visión y claridad sobre el particular. Por eso, en Listra, después de haber sido apedreados, los lapiladores, creyendo que lo habían matado, lo sacaron de la ciudad y lo abandonaron. Él se levantó y entró nuevamente en la ciudad, y en lugar de quejarse, confirmó los ánimos de los hermanos, animándoles a que soportaran las tribulaciones que eran necesarias para entrar en el reino de los cielos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, versículo 22. El mismo Pablo tenía temor de que, habiendo sido heraldo de muchos, él mismo llegase a ser desechado si no permanecía fiel al Señor, no importando lo difíciles que fueran las circunstancias, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, versículo 27. Pablo tenía claridad sobre el asunto y sabía que si se cansaba, que si un día decidía no soportar más la tribulación y no anunciaba más al Señor Jesucristo y no vivía más en intimidad con Él, aunque hubiese sido un magnífico ejemplo para muchos, sería desechado, es decir, sufriría daño en la segunda muerte, porque no sería un vencedor. Gracias al Señor que fortaleció suficientemente a Pablo para soportar tantos sufrimientos, persecuciones y tribulaciones. Al final de su vida pudo testificar por medio del Espíritu: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Este es un buen ejemplo para nosotros, para que no desmayemos, seamos fieles hasta la muerte y nos hagamos merecedores de la corona de vida. Apreciado lector, oyente y hermano, no hay duda que estamos en los tiempos que anteceden a la gran tribulación, y el Señor está llamando de entre sus hijos a algunos que quieran ser uno con Él, que deseen agradarlo haciendo su voluntad, que quieran y amen vivir en intimidad y en comunión con Él, y usted, mediante este libro, está recibiendo tal llamado. Si acepta su llamado, dispóngase a pasar por tribulaciones, sufrimientos, persecución, rechazo, blasfemia de los mismos cristianos y aún hasta ser muerto. Si usted es fiel en todas estas situaciones en las que el Señor lo va a poner, será merecedor de la corona de vida, por la cual vale la pena soportar lo que sea. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Romanos capítulo 8, versículo 18. Hasta aquí este capítulo donde comenzamos a hablar de las cosas que es necesario vencer. No deje de oír ver el siguiente, el número 6, porque continuamos hablando del mismo tema. Igualmente le invitamos a que se suscriba, a que le dé clic a la campanita, a que nos dé un me gusta y a que haga un comentario. Nos será interesante leer sus comentarios. No deje de leer el libro ¿Cuál iglesia? Entendemos que Satanás a lo largo de los siglos ha engañado a todos los cristianos y los ha animado, los ha empujado a que funden millones de iglesias en toda la tierra. ¿Cuál de esas es la del Señor? En verdad ninguna. La iglesia del Señor tiene unas características especiales y a través de este libro usted va a conocer en su espíritu y en su alma, es decir, en su corazón, cuál es la iglesia que el Señor ha establecido. También le recomendamos que comparte esto con sus familiares, con sus amigos. Es muy sencillo a través de cualquier red social, Instagram, Facebook, bueno, la que usted use, puede ser por un correo electrónico, envíele los links de los videos y así sus familiares y sus amigos podrán disfrutar esta palabra y tal vez son escogidos por el Señor y ellos lleguen a ser vencedores. Igualmente les recomendamos que lean el libro La degradación de la iglesia en 2 tomos que está publicado en este medio y asimismo El reino de Dios y El reino de los cielos, que también son 2 tomos. Tenemos un libro maravilloso, se llama La oración. En él podemos aprender mucho de cómo orar en el Espíritu, de cómo hacer una oración que agrada al Señor, que Él puede escucharla y en la que Él se complazca.